Bien, buenos días a este panel del tercer Congreso Chileno en Derecho y Tecnología. Mi nombre es Agustín Barbalé, soy profesor del Departamento de Derecho Económico y el panel que tenemos hoy es criptoactivos y finanzas abiertas. En este panel presentarán don Rodrigo Rojas Palma, don Jorge Lazo Valenzuela y don Raimundo Hurtado Palma. Don Rodrigo Rojas Palma nos va a presentar Tributación de las criptomonedas en Chile, un análisis del marco normativo y los desafíos de la ley FinTech. Rodrigo es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Filosofía, Política y Economía de la Universidad del Desarrollo, profesor de pre y posgrado en Derecho Tributario en la Universidad del Desarrollo. A continuación, presentará Jorge Lazo Valenzuela la ponencia denominada Licencias modulares, proporcionalidad y rigidez regulatoria en la industria de los medios de pago. Una revisión crítica desde la experiencia FinTech. Jorge es asociado senior del equipo de FinTech y medios de pago en Dentons, Chile. Ha participado activamente en los comités asesores de la Comisión para el Mercado Financiero y se desempeña asesorando en materia regulatoria y transaccional a empresas del ecosistema, tanto nacionales como internacionales. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 2025 fue un contribuyente principal en la publicación Regulación, Tecnología y Servicios Financieros, un análisis del mercado FinTech, de Ediciones y FinTech Chile. Finalmente, la última ponencia será de Raimundo Hurtado Palma, la neutralidad tecnológica como principio habilitador del web scrapping como mecanismo alternativo en el sistema de finanzas abiertas. Raimundo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Legal y Compliance Lead en FinTalks, profesor del Diplomado de Tecnología y Regulación de la Universidad del Desarrollo. Sin más trámite, entonces, damos la palabra al profesor Rodrigo Rojas para que inicie su ponencia. Muchas gracias, Agustín. Encantado de venir, porque esta es mi casa, yo estudié aquí. Yo me veo joven, pero no soy tan joven. Voy a cumplir 70 años y 44 de ejercicio de la profesión. Yo hice clase aquí muchos años de Derecho Tributario. Después me privaticé, pero me encanta venir y hablar de un tema que cuando presenté la ponencia decía yo, en realidad, aquí todos están vinculados de mucho forma más directa con los temas fintech o de tecnología de la información. Eh, pero yo tengo otra chaqueta que viene de mis años de ejercicio profesional. Yo trabajé 20 años en Sonda y en un periodo medio extraño de esta facultad fui director del CEDI, cuando se llamaba CEDI. Así que me encanta venir, me encantan estos temas. Y entonces, como hago clase tributario, dije voy a buscar un tema en el que varios han escrito. De partida, yo creo que Agustín fue de los primeros que escribió sobre el tema, y un profesor de la Universidad del Desarrollo, que es Matías Pascuali, también ha escrito algo, pero hay muy poco escrito. Pero hay poco escrito porque también no hay mucho que decir. Entonces, usted, ¿para qué vino este señor si hay poco que decir? Bueno, para tratar de presentarles eh, una mirada que, como lo dice la bajada del título, es cómo vincular esto con la normativa fintech en un mundo poco regulado. Eh, Pasemos las láminas. Claro, no veo absolutamente nada. Pero denme un minuto, no me lo cuenten. Mira, voy a echar a andar el cronómetro. Eh, Creo que eso, con la modo sistema. No, que está presentación. Estamos presentación.
Bueno, pero está ahí, se le ve perfecto. Sí, Ahí mejoró. está perfecto, está perfecto. Sí, son títulos, porque estos son los PowerPoint hoy día. Bueno, el propósito, como les decía, es analizar el tratamiento tributario de las criptomonedas en Chile hoy. Y diferenciar, porque así lo ha hecho el Servicio de Impuesto Interno, entre el tratamiento de las personas naturales y las empresas o personas jurídicas. Y finalmente revisar algunos conceptos que son poco comunes en el lenguaje del público general, que también están con algún grado de regulación por parte del servicio, no en todos los casos. Pasemos a la siguiente. Bueno, cuando se dictó la ley FinTech apareció por primera vez una definición. Y esa definición que está ahí insertada, básicamente dice que son activos digitales y corporales. Y esto genera una serie de consecuencias en materia tributaria y soportados, como ustedes saben, en blockchain. Y definitivamente no constituyen activos que puedan ser, que vayan a tributar por sí mismos, pero después vamos a ver cómo se ha hecho. Lo que básicamente quería mostrarles en la lámina siguiente, creo, es que el Servicio de Impuesto Interno no ha emitido, devuélvete una por favor, no ha emitido hasta la fecha una circular, que es la forma con instrucciones generales, digamos, que sistematice el tratamiento respecto de las criptomonedas y estos otros conceptos como la minería de datos, el stacking, los airdrops. Entonces, los criterios están disponibles solo en algunos oficios que han respondido a consultas específicas, por lo que su aplicación a operaciones distintas no necesariamente uno puede llevarlas como criterio. Por ejemplo, qué pasa con las recompensas o los airflow que puede recibir un contribuyente. Como me imagino que estas presentaciones van a quedar disponibles en algún lugar, ahí, aunque en pequeña letra, está el total de oficios que hasta el día de hoy ha dictado el Servicio de Impuestos Internos. Y como pueden ver, comienzan por ahí, si no me equivoco, el 2013 y terminan el 2023. O sea, han pasado 2 años en que prácticamente no ha habido ningún tipo de oficio porque no ha habido consulta. Yo estuve conversando con la gente del servicio a ver si están pensando en dictar una circular que interprete, particularmente a propósito de la ley FinTech, que hoy día aparece una definición y entonces sería bueno que se dijera ahí cuál va a ser o cuál es el resumen. Pasemos. Fundamentalmente, y los que saben algo de tributarios saben, ¿no es cierto?, que la ley de la renta se basa principalmente como criterio para obtener una renta, lo que es incremento de patrimonio. La discusión histórica es que la renta provenía de una fuente y hoy día en la práctica la propia definición está subsumida en un incremento de patrimonio. La doctrina y la jurisprudencia dice que si hay incremento de patrimonio hay renta. Incluso la obtenía en actividades ilícitas, que resulta un poco curioso, así como los vendedores de droga deberían pagar impuestos, si dieran boleta, claramente. Y las apuestas ilícitas también, by the way. Pero ese es otro tema. Y entonces, respecto de el tratamiento en general ha sido el considerar las rentas del 20 número 5. 20 número 5 es lo que llama la doctrina del bolsón. Lo que no cae en el número 20 número 1, que son rentas de bienes raíces, 2, capitales mobiliarios, 3, industria, 4, comercio, 5, cualquier cosa. Lo que no cae ahí, cae acá. Y así está, así dice la mayoría de oficios que están señalados. Y en consecuencia eso genera que hay un impuesto de primera categoría y un impuesto final que puede ser global complementario o adicional, dependiendo si el contribuyente está domiciliado o residente en Chile o no domiciliado o residente en Chile.
Eh, Después podemos hacer, Agustín, el cuestionamiento respecto de algunos conceptos que han ido apareciendo en la medida que la gente se ha ido desarrollando este mismo mercado. Dale. En cambio, respecto de las personas, ha habido un criterio distinto, considerando que las clasifican ahora en otro número, que es el artículo 17, número 8, letra M, y que los que también algo han entendido, estudiado tributación a la renta, saben que el artículo 17 establece los ingresos no renta. Pero como yo le digo a los alumnos, si hay una ley enredada, es la ley de la renta. Y además cada vez la enredamos más. O sea, tengo una habilidad para enredar esto en forma excepcional. La ley de la renta tiene el artículo 2 que define lo que es incremento patrimonio, el 17 dice lo que no es, pero en el 8 dice lo que sí es a veces. Entonces estamos que sí, no, sí. Bueno, ahí tenemos el caso y que el servicio ha señalado que solo se tributa con los impuestos finales, es decir, global complementario o adicional. No aplicando, obviamente, a diferencia del caso de las personas jurídicas o empresas, el impuesto de primera categoría. Con la tasa que quede al final de todo este curanto que se cocinó ayer en el Congreso, que no sabemos si va a ser 27, 26, 25, 24, 26. Bueno, en el Senado lo van a arreglar como dicen los propios diputados. Que arriba lo arreglen, porque acá abajo no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y a veces un comentario además al margen me encanta. Dale nomás. Entonces, eh, también ha dicho el servicio claramente que la mera tenencia no configura un hecho grabado. Entonces, yo compro y mantengo, no hay ninguna tributación, sino que solo en el caso de la enajenación. Aquí voy a hacer una digresión, como digo yo, porque ustedes seguramente han escuchado también que producto de las discusiones tributarias, político-tributarias, se ha mencionado altos niveles de evasión, altos niveles de evasión en IVA del orden del 20%, y cada vez a rato aparecen, ¿no es cierto?, denuncias por facturas falsas, y esta semana nomás el servicio amplió una querella en contra de unos delincuentes tributarios. Y en renta, a pesar de que el número lo discuten mucho, el informe de un ex director de servicio, Michel Jorrat, habla de una evasión cercana al 50% en renta. Y si hay evasión en algún área es acá. O sea, sería absurdo desconocer que las personas naturales no declaran las ganancias obtenidas en criptomonedas. ¿Por qué no? Porque el servicio no puede saberlo, no tiene cómo saberlo. La única forma de saberlo es a través de la justificación de inversiones. O sea, si un contribuyente que obtuvo una ganancia aparece comprándose un bien raíz al contado, qué sé yo, de alguna forma, o algún otro monto importante, le van a preguntar usted dónde sacó la plata. Y bueno, y ahí hay muchas alternativas, desde la gente que hace mutuos, falsos por supuesto, y otras martingalas parecidas. Eh, yo creo que aquí el problema que tiene la industria, y eso es algo que yo quería resaltar, que no lo puse ahí, es que aquí hay un monto importante, que es difícil saberlo, digamos, por la forma en que se producen las transacciones en criptomonedas. El seguimiento es imposible, y si no se altera el secreto bancario, no hay ninguna posibilidad. ¿Mm? Eh, yo sé si la unidad de análisis financiera, alguna vez lo hablé, eh, tenía interés, pero imposible. O sea, salvo que un contribuyente de criptomonedas vaya y deposite en un banco una cantidad importante, y el banco diga, a ver, voy a hacer un ROS porque por último no pierdo nada, digamos. A pesar que los bancos no hacen muchos ROS. Con el director de la PDI no hicieron ni uno. Esto me encanta hacer estas cosas porque solo hago ruido. Dale, no. Eh, este es un tema que en realidad se ha discutido, pero básicamente a nivel de empresas, porque en el fondo, ¿cómo determina el costo de una criptomoneda si no es solo con el valor de compra, para lo cual puede usar
en medida que tiene un conjunto de compras, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo de de las cripto que vende en un momento determinado? Y para eso se usan los criterios que tiene la misma ley de la renta, que es FIFO, y costo promedio ponderado. O sea, lo que queda fuera es LIFO, que es el criterio de el valor de la última compra es el valor de la siguiente. Con las personas naturales, lo que ha dicho el servicio es que el costo de adquisición reajustado por IPC. O sea, cuánto me costó, cuál es la UEF de ese día, cuál es la UEF hoy día, y ese sería el diferencial que yo podría obtener. Ustedes saben que durante muchos años mucha gente ganó mucha plata. Hoy día parece que ya no es tan buen negocio, pero es el criterio para costear y que es suficiente para determinarlo. Adelante. Bueno, decía, hay otras formas que se han ido desarrollando, que son formas de fidelización, los airdrops, ¿no es cierto? Que son estos como regalos que hace el emisor para fidelizar al, a este cliente, entre comillas, o el stacking, o hablan de otras figuras, como si esta, no, me olvidé cómo le dicen a la bifurcación cuando alguien tiene una moneda y se abre, ¿cierto? También, Fork. eso, gracias. Así que de esto no hay nada. El servicio no se ha pronunciado sobre esto, en un caso sobre minería, eh, que ha tenido un cierto criterio. Ahí no hay costo tributario, porque en definitiva, si yo recibo este regalo, o recibo una donación, o recibo eventualmente un fork, bueno, no me va a haber costado. Y el debate es sobre cuándo se reconoce. Ahí también hay una discusión, porque si yo recibí un airdrop y lo integro a mi wallet, no hay ninguna consideración respecto de obtuve una ganancia cuando lo recibí o no. Da la impresión y el criterio que a mí me parece más razonable el de la enajenación, que es el criterio común para todos, digamos. Y creo que estoy terminando. Eh, en materia de IVA, porque como agrandamos la pantalla para que yo pudiera ver, arriba hay unos subtítulos, pero déjalo así nomás porque esto es IVA. Perdón, esto es minería. La minería ha estado calificada como el 25, en lo que no hay necesariamente acuerdo en el panel ni en el mercado. La valoración ha sido siempre hecha a precio de mercado y se ha permitido en estos casos considerar algún gasto deducible, que eso nos lleva a toda la discusión sobre qué es un gasto necesario, 31 de la ley de la renta y todo lo demás, pero no es materia de este seminario. Siguiente, y en IVA, bueno, stacking ya lo comenté, en IVA hay oficios, de todo ese listado que les puse, de haber unos 4 oficios de IVA, que fundamentalmente hay dos respuestas. Una, que la compra no está afecta a IVA y que, porque no es un bien mueble, y en consecuencia fuera de la ley absolutamente. Pero la intermediación sí. O sea, hay empresas que están haciendo el proceso de intermediación y obviamente la comisión que cobran está afecta a IVA como está afecta a la IVA en la comisión de un banco o de otra organización. Bueno, los comentarios finales. Evidentemente, yo siento que tenemos una ausencia de regulación legal expresa. Esto está claro. Hay una definición nada más y criterios de impuestos internos. Y cuando dependemos de criterios administrativos, que están en estos oficios, hay un riesgo, porque ustedes saben que como pasa en cualquier cosa, el servicio puede cambiar de opinión. Sobre todo cuando uno pregunta. Como digo yo a los alumnos, lo grave de preguntar es que te pueden contestar y puede que no te guste la respuesta. Y eso te va a terminar en un reclamo, otra digresión que te va a tomar 12 años hasta la Corte Suprema. Entonces, negocio de discutir con impuestos internos no es, menos con los tribunales tributarios que tenemos. Y el desafío de fiscalización. El desafío de fiscalización. Ustedes saben que el año pasado se dictaron 2 resoluciones con 2 declaraciones juradas que están obligando al menos a los intermediarios a tener que informar.
Y eso va justamente en línea de evitar más la evasión que existe. ¿Ah? Ahora, de nuevo, las declaraciones juradas son obligatorias, tampoco están necesariamente destinadas a... Eso significa que nos estamos poniendo a tono. Dale nomás porque solo hacerles referencia a los estándares OCDE, ¿no es cierto? Está Claro. el famoso CARF, que es los estándares que ha definido la OCDE y que están muy de acuerdo con Gafi. O sea, aquí hay una cierta mirada común, pero nosotros tenemos más que adelante estas resoluciones que les señalé. eh, Cuando el servicio hace lo que hizo ahora hace poco con los influencers, por ejemplo, es que les dice que ustedes tienen que pagar. Y bueno, algunos como la Naya Fácil dijo, chuta, yo no sabía que había que pagar impuestos. Además que hace sorteos ilegales, viola todas las leyes. Bueno, es fácil. Bueno, ya. Agustín, me prometo portarme mejor. Y tenemos las resoluciones, ahí están, que van en la línea que les digo. Y finalmente, ahora sí, finalmente, la semana pasada en FinTech Forum, me imagino que muchos de ustedes estuvieron, el nuevo director dijo, oiga, trabajemos juntos para que podamos recaudar, digamos, y así aportar al crecimiento. Yo creo que el nuevo director, yo le tengo fe en términos de que entiende, porque él viene del mundo privado, o sea, estuvo en el servicio, se fue al mundo privado, y yo creo que tiene claro que aquí hay una cantidad importante de dinero. Y cuando hablamos de que la recaudación, de que no hay plata, que el Estado está quebrado, necesitamos plata. Y esta es la forma de recaudar. Eh, y desafíos, desafíos nada más. La siguiente, eh, claramente, y nos ha pasado aquí los abogados más antiguos como yo, eh, hemos vivido estos procesos a propósito de otras figuras. Yo hice mi tesis de mi memoria el año 80 sobre el contrato de leasing, porque nadie sabía cómo tributaba el leasing. Bueno, hoy día nadie discute cómo se tributa. Bueno, así ha pasado con muchas otras cosas y así pasa con estas figuras que no están reguladas, que no sabemos qué es lo que son, qué sé yo, que uno puede reducirlo. ¿No? Y si una compraventa, pura y simple. Lo que pasa es que el objeto es medio inmaterial, digamos. Y las soluciones han sido muy pragmáticas y yo creo que hay muchos desafíos normativos y para eso actividades como estas son súper importantes para que vayamos avanzando, discutiendo. Muchísimas gracias. Bien, continuamos enseguida con la presentación de Jorge Lazo Valenzuela. Muchas gracias a todos por estar acá. Este es un tema un poco distinto a los criptoactivos, un poco un tema también distinto a finanzas abiertas, un poquito entre medio, es un tema de licencias modulares que ocurre actualmente en el tema de la industria de medios de pago. Pensando particularmente en la cara de los emisores no bancarios, que nosotros todos tenemos una cuenta en un banco, al menos uno. Puede que varios tengan cuenta en emisores no bancarios, pero hay un tema que es que ocurre con esta licencia que no nos damos cuenta como usuarios, pero si uno se pone en el otro lado, es un tema no menor, y hay varias limitaciones, entonces eso es lo que vamos a tratar. Si una entidad quiere prestar servicio, aquí también para comenzar, esto está centrado más que nada en el mundo de tarjetas, así que puede que a mi colega le interese un poquitito que lo utilizaron la semana pasada, pero puede que tampoco por el área de iniciación de pago, así que veamos si le gusta o no el tema. Pero está más centrado en ese mundo, dado que las transferencias electrónicas de fondo es un mundo distinto, hay otro tema de cómo se van a regular y todo, así que eso queda afuera.
Si una entidad quiere entrar en el mercado chileno, tiene básicamente dos opciones para emitir tarjetas. O parte como un banco, que todos sabemos lo que implica ser un banco, requisitos de capital enorme, una cantidad de gente impresionante, mucho dinero, y con el beneficio de tener un giro bastante amplio, independiente si tienen que ser con sociedades de apoyo al giro, o entrar como un emisor no bancario, ya sea de tarjetas prepago y o de crédito, el, que tiene obviamente requisitos menores. Por ejemplo, un banco son de partida 800.000 UF en cuanto a capital, los emisores no bancarios 25.000 UF, porque el, la finalidad es distinta, ¿no es cierto? Los riesgos son distintos, es algo mucho más limitado. El tema es qué pasa con el punto intermedio. Cuando vemos el mercado chileno, la industria financiera chilena se caracteriza por altos niveles de bancarización. Acá voy a usar bancarización en términos bastante amplios. Eh, Todos tenemos una cuenta, o sea, los niveles de bancarización en Chile, para que se haga una idea, están al nivel de la Unión Europea, incluso un poco más alto. Por ejemplo, son sobre el 90%, España más o menos un 88%, ese es el nivel de lo que estamos hablando. Y eso es gracias al esfuerzo que hizo el Banco Estado con su cuenta RUT. ¿Cuál es el gran problema? Esta es una cuenta sumamente limitada. Básicamente nos permite recibir plata, hacer transferencias, pero el resto de los servicios que se le pueden ofrecer a los tarjetavientes son bastante limitados. Entonces, esto está centrado en la industria de los bancos. Ya hay 2016, la 20.950, que busca descomprimir este mercado y autorizar emisores no bancarios para poder emitir tarjetas y dinamizar el mercado. Vemos que es una ley que es bastante curiosa porque durante más o menos 2 años no hubo ningún emisor no bancario. Ahí aparece Tempo. Um, y Tempo lo voy a utilizar harto porque es el que ha hecho el recorrido completo, y demuestra cuál es el problema en la industria actual. Empezaron a aparecer estos emisores no bancarios. Al día de hoy, más o menos la mitad de los que están inscritos en el registro de emisores de tarjetas son emisores no bancarios. El chileno en general utiliza estas tarjetas. Sabemos que el efectivo predomina, pero luego viene la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta prepago, y la tarjeta prepago se está acercando. De hecho, hace un par de días salió la encuesta nacional de uso de medios de pago del Banco Central y podemos ver cómo la tarjeta prepago ha ido escalando. Entonces, desde el punto de vista del usuario, buenísimo. Tenemos trazabilidad, mejor que por algo la frase cash is king, ¿no es cierto? Si no hay nada más negro que el efectivo. Pero, bueno, esos son otros temas. Entonces, proliferaron los emisores no bancarios, proliferaron las maquinitas, proliferaron los pagos con tarjeta. A lo menos en Santiago es bastante difícil ver hoy día pago en efectivo, al menos que sea más que nada comercio ambulante. Pero bueno, tenemos competencia. Entonces uno dice, wow, esta ley funcionó, una política pública que fue efectiva. El tema es que ya estamos a 10 años de esa ley y el enfoque ha cambiado. Tenemos muchos emisores, pero hay una limitación muy importante de esta licencia, que es el objeto exclusivo. Si yo emito una tarjeta prepago, si yo emito una tarjeta de crédito, solo puedo hacer eso. ¿Y eso qué implica? Que mi fuente de ingreso está limitada principalmente a la tasa de intercambio. Es decir, lo que me pagan para que, eso está un poquito fuera de esto, pero es básicamente lo que me pagan por el uso de la tarjeta yo como emisor. A diferencia, por ejemplo, de los bancos que tienen otras fuentes de financiamiento, tienen economías de escala, y nuevamente por una licencia que es mucho más amplia. Yo como un emisor no bancario solamente puedo hacer eso. Hay toda una polémica con la dictación de las tasas de intercambio. Sabemos que hubo una ley que crea el comité inició todo un proceso y un día antes de que entraran en vigor las tasas definitivas dijeron, no, parece que no, cambiaron las condiciones de mercado, así que sigamos todo igual. Encargaron un nuevo estudio, el estudio nunca se hizo, los avisaron en diciembre y ahora de nuevo, como no, vamos a ir de nuevo. Entonces hay un proceso de incertidumbre, un proceso que está liderado por la incertidumbre que afecta a esta industria. Y esta limitación del giro exclusivo afecta el tema de los ingresos, y aquí, como mi colega se va a dar cuenta, todos los años los emisores caen en aumentos de capital, porque normalmente son sociedades que tienen mucha pérdida. ¿Y por qué? Porque durante los primeros 5 años es puro gasto. O sea, estar en la industria financiera regulada en Chile no es fácil, y de hecho es algo que nosotros tenemos que estar orgullosos. O sea, nuestra industria es sumamente madura, nuestro regulador es súper serio, pero el costo también de cumplimiento es muy alto. Entonces, si yo no tengo vías
no tengo otras actividades, se genera algo difícil porque dice, ok, yo quiero entrar a esta industria, quiero competir, quiero crear alternativas, quiero innovar, pero la licencia no me lo permite. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Se desarrollan marketplaces financieros en donde tenemos que la titularidad de la aplicación la tiene normalmente una SPA que no está regulada, incorpora o embebe a los servicios de tarjeta con otros servicios, remesas, transferencias, cuentas en dólares. ¿Y cuál es el problema? Perdón, y eso normalmente también con otra sociedad que es la que presta todos estos servicios no regulados. Tú uno dice, ya, ok, esto se buscó la forma y se resolvió, pero ¿cuál es el gran problema? Que todos esos son los servicios que generan plata. Entonces tenemos un ecosistema en donde hay un servicio que es deficitario, todos otros generan plata, pero eso no está sujeto a fiscalización. No, al final uno ve el balance y tenemos una que pierde y todo otro que está fuera del marco del regulador. Entonces ahí está el desafío de la política pública de generar licencias intermedias. ¿En qué sentido? O yo parto con este producto tarjeta prepago o crédito bastante sencillo que solo me permite tener dinero y ejecutar las transferencias y hacer pagos, o me voy a la licencia bancaria que es mucha plata, como ya había indicado, es una carga regulatoria gigante, es otra liga. Entonces, ¿qué ocurre con ese paso intermedio? Y uno diría, bueno, parece que no es tanta cosa, Tempo lo hizo, Tempo se convirtió en banco, pero eso fue precisamente porque no tenían un punto intermedio y también tiene el apoyo de Credit Corp, el gigante de Perú, que también es plata ilimitada. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la experiencia internacional? Aquí me quiero referir principalmente a la Unión Europea, el Reino Unido y Brasil, en donde existen licencias intermedias. ¿Y por qué? Porque esta figura de la licencia intermedia viene a dinamizar el mercado y permitir innovar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la Unión Europea, la licencia típica es EMI, emisor de dinero, que es el equivalente a una licencia más o menos prepago acá en Chile, que me permite emitir dinero electrónico, generar estas cuentas virtuales, pero también me permite procesar pagos, cosa que acá no se puede hacer, solo transferencia. Por ejemplo, si quiero luego realizar préstamos, generar cuentas de ahorro o también eventualmente servicio de pago, hay otra licencia que se llama de institución de crédito. Y yo, si ya soy un emisor de dinero electrónico, puedo optar por esta licencia y lo voy complementando, cosa que acá el caso de Chile no es así. Por esta limitación del objeto exclusivo, eh, yo no puedo hacer otra cosa que no sea lo que la licencia me autoriza. Eh, Incluso en el Reino Unido hay una experiencia también desde la perspectiva bancaria, en el cual la primera licencia es una licencia bancaria restringida, en la cual se ofrecen productos más sencillos, incluso con ciertas limitaciones, pueden ser geográficas o sociográficas, que esa palabra existe, perdón, y me permite a mí testear el mercado. Y si me va bien, voy por la licencia completa. ¿Qué me permite esto? Generar un cumplimiento regulatorio y un costo regulatorio menor, y si me empieza a ir bien, veo que me va bien en el mercado, puedo ir escalando y prestar mejores servicios e innovar, que eso desde el punto de vista también de nosotros es sumamente beneficioso. Si lo aterrizamos más a la región, Brasil, bueno, entonces Brasil es un subcontinente, por no decir un continente, tiene sus propias características, pero ellos también han desarrollado estas licencias modulares. Por ejemplo, existe la licencia de sociedades de créditos directos, que permite realizar básicamente préstamos, financiamiento, intermediación de cuentas por cobrar, todo lo ligado a financiamiento. Si quiero emitir cuentas, tengo la licencia de institución de pago, que también parecía a un tema de tarjeta prepago o de emisor de dinero, y también me permite realizar procesamientos de pago. Y si quiero avanzar, puedo solicitar esta otra licencia y lo vamos complementando. Por lo tanto, existe un trazado, un camino para estas instituciones, cosa que no existe hoy en día en Chile. El caso chileno es bastante curioso porque hasta antes de la entrada en vigor de la ley FinTech, era nuevamente voy como emisor no bancario o voy como banco. La ley FinTech introduce dentro de varios sus principios neutralidad tecnológica, pero lo interesante acá es la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la ley es una ley marco, la CMF dicta la normativa complementaria y el cumplimiento acá está dividido en bloques. Hay 3 bloques, bloque 1, bloque 2, bloque 3, el cual es proporcional a mi, principalmente, número de clientes, transaccionalidad o cantidad de ingresos. Por lo tanto, yo parto con la carga menor, que ahí podemos discutir si la carga es muy alta o no, pero en la medida que vaya avanzando, vaya cumpliendo los requisitos,
se me va incrementando mi carga regulatoria. Eso es una gran novedad para el sistema chileno, eso no existía. Y eso es una lógica que está sumamente bien, si lo vemos. O sea, es ayudar a que se desembarque en el país, a que se realicen desarrollos e innovaciones, y en la medida que a mí me vaya yendo bien, se me va incrementando mi carga y por lo tanto también mis costos, pero esa es principalmente la gracia. También otro caso es el de la modificación del 2024 del Banco Central a la normativa de adquirencia u operación, en la cual también un poco en contexto para el tema de procesamiento de tarjetas, o se va como un PSP, digamos, las veintitantas maquinitas en general no tienen licencia, tienen que tener un contrato con un adquirente, en que el adquirente se haga responsable del pago, y si ya superaba un determinado umbral tenía que regularme. Y acá lo que hace el Banco Central fue innovar y crear una categoría intermedia de operador subadquirente, en la cual si yo como PSP paso este umbral, me tengo que regular con una licencia un poquitito más liviana. Para que tengan ahí un poco de contexto, la licencia operador solo como capital mínimo 10.000 UF, sin perjuicio que después en la práctica hay algoritmo y va incrementando mi requisito patrimonial. Subadquirente son 1.000 UF. Entonces ahí vemos ese espíritu de ir liberando un poquitito el mercado, sin liberar tanto los requisitos y el cumplimiento normativo, en el sentido de que tenemos siempre va a estar la licencia completa, pero para el que quiera entrar en el mercado y quiera ver cómo se comporta, cómo me va, hay una escala menor con el cumplimiento aparejado. Esos son los principales, no principales, las dos experiencias de innovación en el mercado chileno que podemos ver son en los últimos, principalmente en los últimos 2, 3 años. Pero esto no es una panacea. Hay errores a evitar. De partida, el contexto de la industria financiera chilena en lo que implica las startups, la tecnología, es que es sumamente prolífera. Uno ve, para la cantidad de chilenos que somos, la población, hay muchas startups. Por lo tanto, una política pública que quiera implementar una licencia modular o proporcional no puede asfixiar este mercado. Ahí lo difícil es ver cómo mantenemos el estándar de innovación que hay actualmente en Chile, imponiendo una carga regulatoria que no lo asfixie. Y un ejemplo de cómo evitar esto es precisamente la modificación del central. ¿En qué sentido? Esta creación de la categoría subadquirente, hay un tema que cambia, si yo me tengo como PSP, me tengo que regular, tengo que cambiar mi naturaleza jurídica. ¿En qué sentido? Tengo que incorporarme como una sociedad anónima especial. Es decir, la CMF tiene que autorizar mi existencia y autorizarme a operar. Y eso implica un costo gigante, porque se me hacen aplicables normativa como reportería de hechos esenciales, eh, que son cosas porque vienen de arrastre. Nosotros le hemos preguntado al regulador, incluso muchas veces nos ha dicho, no, es que eso dice la norma, si no lo cambia el Congreso yo no lo puedo hacer. Ok, tiene razón, pero es un costo sumamente amplio. Entonces, de nada me sirve crear una licencia modular si igual lo que voy a hacer es agarrar la licencia, mantengo todos los grandes problemas, por ejemplo, la naturaleza jurídica, pero le digo, tu requisito patrimonial es un poco menos. Pero igual voy a tener que contratar, voy a tener que tener un gerente general en Chile, voy a tener que tener un jefe de tecnología, voy a tener que tener un auditor interno, voy a tener que tener un gerente de riesgo, voy a tener que tener NML, voy a tener que tener compliance, cuando digo, oye, ¿sabes qué? Somos tres pelagatos que estamos todo online, entonces no puedo, esto para mí es imposible. Por lo tanto, esos mismos requisitos no pueden ser muy altos, tienen que ir de la mano con la operación, con el fin de generar y fomentar la innovación y también la experiencia del usuario. En cuanto al tiempo. Buenísimo. Por último, entonces, la presentación de Raimundo. Si quieren repetir el nombre de su ponencia. Muchas gracias. Voy a tratar de estar al nivel de tan buenos expositores, especialmente la última exposición es verdad que algo nos tocó personalmente. Ya, primero, entonces, el título aquí es hablar sobre la neutralidad tecnológica
¿cierto? Este nuevo principio que estableció la ley FinTech, la ley 1521, como un habilitador del web scraping como mecanismo alternativo en el sistema financiero. Este título es un poquito específico, lo sé, pero vengo a tratar justamente de resolver o tratar de responder un tema que hoy día está justamente en boga debido a una norma de consulta por parte de la CMF, específicamente la norma de carácter final 514, la cual aún no se ha publicado por la CMF y esperamos se publique durante las próximas semanas. Específicamente, se escuchaba, está un poquito lejos del micrófono. Específicamente lo que vengo a tratar de hablar un poco aquí es definir o conceptualizar, bajar un poco, ¿cierto? El scrapping, el web scrapping, ¿cierto? Como técnica alternativa de obtención de información, que no es nada más que eso, una técnica alternativa de obtención de información, cómo se complementa o cómo podría el principio de neutralidad tecnológica inspirarlo, ¿cierto? Y por qué es necesario hoy día, ¿cierto? ¿Por qué es necesario hoy día en el marco del sistema de finanzas abiertas? Primero, respecto a la problemática. El artículo tercero transitorio de la norma de la ley FinTech, ¿cierto? Establece para el mercado para la Comisión del Mercado Financiero la obligación de dictar una normativa complementaria que pueda bajar, ¿cierto? Todo lo que conocemos en el título tercero de la ley FinTech, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender por los iniciadores de pago, ¿cierto? ¿Cómo van a trabajar, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer los flujos? Cuestiones muy técnicas, no solo cuestiones jurídicas, también las incluyo, bien. En ese contexto es que justamente la CMF, en esa determinación, tenía que bajar, ¿cierto?, también la especificación respecto a los medios de entrega e intercambio de información entre estas instituciones. Aquí, a modo muy importante, el sistema de finanzas abiertas, probablemente el principal logro que tendrá o que se espera, y como ha tenido en otros países, es facilitar justamente el intercambio de información. ¿De quiénes? De los usuarios, de los consumidores. ¿Para qué? Para entregarle mejores productos, mejores servicios y dinamizar, como dijo muy bien antes Jorge en su muy buena exposición, dinamizar el mercado, ¿cierto? No hay nada mejor que la competencia como un método, ¿cierto?, de regular, ¿cierto?, y mejorar las opciones de los consumidores. En ese sentido, el artículo 21 de la ley FinTech establece esta obligación de bajar lo que son las interfaces de acceso remoto automatizado que conocemos o que alguna vez probablemente hemos escuchado, las API, ¿cierto? Las API en inglés, por interfaz de programación de aplicaciones. Y luego establece, ¿cierto? O sea, se establece que la CMF va a tener que bajar los estándares técnicos, ¿cierto? Los estándares de seguridad que deberán cumplir estas APIs y, lo muy importante, aquí la continuidad operacional que deberán tener estas APIs, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar que nos caigamos, ¿cierto? Y evitar que no podamos prestar el servicio a los clientes, que es lo más importante, ¿cierto? En este sentido, no solo el poder decir que vamos a poder prestar un servicio, sino que poder prestar. Así las cosas, la CMF ha dictado diversos textos normativos con la finalidad de regular y aterrizar el mandato del legislador respecto de especificar las APIs, específicamente en 4 ocasiones. Ha propuesto 3 diversos mecanismos alternativos para el intercambio de información. Y en la última propuesta, ¿cierto? La última propuesta normativa salió el 12 de noviembre de 2025, homologó derechamente el mecanismo alternativo al mecanismo de contingencia, el mecanismo principal, o lo que se denomina el DRP, ¿cierto? Entonces, sin perjuicio de estos intentos del regulador de promover un sistema que pueda ser efectivamente implementado por los incumbentes, considerando los altos costos de un sistema de finanzas abiertas, en la práctica, personalmente creo que no se establece un mecanismo alternativo, sino que simplemente se elimina la obligación previa de contar con un canal secundario específico y se deja a los actores al cumplimiento de los planes de continuidad operacional como respaldo de la baja. Entonces, esta asimilación creo que no asegura un mecanismo alternativo verdaderamente independiente que asegura una continuidad operacional y deja, creo, al sistema de finanzas abiertas en una situación de posible fracaso incluso antes de su despegue, lo cual nadie quiere ser hoy día, sino que todos queremos que el sistema de finanzas abiertas funcione, como sé que al igual que el regulador. Por ello, es que justamente veo al web scraping como una alternativa viable, como mecanismo alternativo, que permita sustentar a lo menos el inicio, y aquí es muy importante, porque tampoco hay que vanagloriar tampoco simplemente una técnica de ingeniería, al inicio poder implementar correctamente el sistema financiero. Luego, respecto de, ¿por qué hablo del principio de neutralidad tecnológica? Al regular nuevos escenarios del mundo moderno, ¿cierto? El legislador, especialmente escenarios que utilicen tecnología o fuertemente cargados de tecnología, como es el caso del sistema financiero, el legislador tiene 2 alternativas. Preferir derechamente un tipo de tecnología,
¿cierto? O inclinarse por, ¿cierto?, la neutralidad tecnológica, ¿cierto? El inclinar que ninguna preferencia por una tecnología en particular, ¿cierto? Y que salga o florezca la que sea mejor, más óptima, etcétera, bajo ciertos estándares. Así las cosas, el principio de neutralidad tecnológica afirmaría que no es legítimo exigir el uso de determinadas tecnologías en perjuicio de otras, en la medida que éstas consistan, ¿cierto?, en medios seguros a través de los cuales pueda dar cumplimiento a la ley. En definitiva, el establecimiento entonces de este principio propicia una regulación abierta y flexible, la cual permite adaptarse a los rápidos cambios de la tecnología. Entonces sabemos que, especialmente últimamente, o sea, por ejemplo, en cuestiones de inteligencia artificial, yo me fui de vacaciones un mes, estaba usando Atlas y GPT y volví y estaban usando Cloud for Work. Entonces, efectivamente, es bastante dinámico. En dicho contexto, entonces, la ley FinTech incorpora este principio denominado de neutralidad tecnológica. No lo incorpora una vez, lo incorpora dos veces. En el artículo primero, ¿cierto?, dando la normativa completa, y luego en el artículo 27, en donde establece que incluso la CMF va a tener que, la Comisión para el Mercado Financiero, va a tener que observar, supervisar, ¿cierto?, fiscalizar y dictar normas acorde a estos principios, como sería el principio de neutralidad tecnológica. Entonces, si bien es cierto que el legislador, podría decirse, en el artículo 21 expresamente refiere a un tipo de tecnología, no menos cierto que una interpretación, ¿cierto?, de la normativa completa lleva a concluir que no se prohibía el uso del web scraping. De hecho, en ninguna parte se prohibía el uso del web scraping, ya mayor abundamiento en el artículo transitorio, ¿cierto?, de la norma, el artículo cuarto transitorio. La norma expresamente permite que se continúe prestando servicios de iniciación de pagos hasta la dictación de la normativa secundaria, y todos sabemos cómo se prestan esos servicios de iniciación de pagos a través de herramientas alternativas como el web scraping. Entonces, en ese sentido, creo yo firmemente que la norma nunca prohíbe el web scraping. En ese, sí quisiera hacer también un alcance respecto al web scraping. Muchas veces el web scraping se demoniza como una actividad, una técnica, ¿cierto?, que va y realiza un barrido completo de páginas web. No es tan preciso. El web scraping en verdad no es nada más que un proceso automatizado de extracción de datos web, que lo que hace es un bot que va a un script de una página web y utiliza los endpoints que ya han sido dispuestos por esa página web. Entonces realmente no estamos frente a una técnica malévola de obtención de datos secreta. Es simplemente una herramienta. El cómo se utilice puede tener una carga legal o moral, pero ese en sí misma es simplemente una herramienta de obtención de información. Luego, y aquí de hecho un parado que creo que es muy importante y es muy aplicable para el caso concreto. El sistema de finanzas abiertas no comenzó en Chile, ¿cierto? No es una creación que hayamos hecho nosotros de la nada, sino que es un sistema que se ha implementado en distintas jurisdicciones. En Australia, ¿cierto? Ahí tenemos a Tamara Yarse, que participó mucho de gran forma en el Open Finance australiano, en Singapur, en el Reino Unido, en Europa, etc. Entonces, efectivamente, no estamos inventando la rueda, sino que podemos observar, de hecho, la experiencia de otros países. Y en ese caso es muy importante ver que en otros países, otros reglamentos permiten, o permitieron a lo menos en sus inicios del sistema de finanzas abiertas, el poder obtener información, ¿cierto?, a través de las interfaces de las páginas web de los bancos, ¿cierto?, a los iniciadores de pago, conforme a las normativas allá, para poder iniciar, ¿cierto?, para poder iniciar y poder mantener una continuidad operacional a medida que las APIs iban mejorando. De hecho, específicamente en el marco del Reino Unido, el PSD2 estableció expresamente la obligación de contar con un mecanismo alternativo cuando las APIs de acceso de datos no estuvieran disponibles. De hecho, específicamente el artículo tercero de la normativa de estándares técnicos, ¿cierto?, sobre denominada SSA-RTS, para ser más sencillo, dispuso que todo proveedor de cuentas que ofreciera una interfaz dedicada a las API debía implementar adicionalmente un mecanismo de contingencia denominado el Modified Customer Interface, ¿cierto?, el cual va a permitir, cuando se caigan las API, acceder a las interfaces de estas páginas de bancos, de los bancos, ¿cierto?, los emisores, y a medida que incluso las APIs comenzaran a subir los niveles de rendimiento, los bancos iban a poder solicitar también restarse de tener un mecanismo alternativo porque las APIs tenían tan un buen rendimiento, perfecto. Entonces, que tiene toda la lógica, es efectivamente tus APIs tienen muy buen rendimiento, has demostrado que efectivamente no te has caído bajo estos umbrales, entonces puedes descartarte de la obligación de tener un mecanismo alternativo. Lo cual suena súper lógico. De hecho, los requisitos son bastante altos en el Reino Unido.
Entonces, en otras palabras, el web scraping, creo yo, no se encuentra prohibido por el legislador, sino que tiene su uso como un mecanismo alternativo que tiene respaldo en el derecho comparado y que creo que permitiría tener un mecanismo alternativo en Chile que sostenga la continuidad operacional necesaria para la recta implementación del sistema financiero abierta en Chile, el cual solo se permitiría por la Comisión del Mercado Financiero bajo el no cumplimiento de requisitos de disponibilidad o rendimiento por parte de las instituciones proveedoras de información o las instituciones proveedoras de cuentas, obvio, ¿cierto? Asimismo, cabe resaltar que la existencia de un mecanismo alternativo no es una opción ni una medida contingente voluntaria, sino una exigencia legal. Efectivamente, en la norma y el legislador mandata la tenencia de un mecanismo alternativo que forma parte estructural de este sistema. Por último, y aquí a modo de propuesta, como he conversado y he levantado, el web scraping no es simplemente una herramienta, una técnica de obtención de información. Y aquí tampoco implica por ello caer en la absoluta desregulación, ¿cierto? Sino que podemos exigir también estándares al web scraping. Y no nos vayamos más lejos, sino que existe hoy día, de hecho, un acuerdo entre bancos y distintas fintechs o startups, iniciadores de pago, en materia de web scraping, que establece ciertos estándares, los cuales podemos replicar, ¿cierto? Un registro previo de APIs, de IPs, perdón, que serán utilizadas por los actores cuando las APIs no cumplan, las condiciones de disponibilidad, el consentimiento, obviamente, expreso de los titulares, que inspira básicamente hoy día toda la normativa del sistema financiero abierta, la protección de las credenciales del usuario final, el cumplimiento de normativas de autenticación, o sea, prohibir el almacenamiento inseguro de claves, ¿cierto? Establecer estándares de encriptación TLS 1.2 o superior, para el viaje, trazabilidad y reportería, podemos establecer criterios y logs, ¿cierto? Podemos establecer muchos logs que permitan identificar a la solicitante, la obligación de reportar al regulador, el uso del mecanismo alternativo y su motivo en plazos breves y la minimización, ¿cierto? Siempre y la retención limitada de los datos capturados. En ese sentido, podemos avanzar hacia un mecanismo alternativo que capture solamente lo necesario y fijar plazos máximos de retención de dichos datos para promover la finalidad autorizada. Entonces, de todo lo anterior, justamente creo que se desprende que el principio de neutralidad tecnológica sí es un habilitador para otro uso de herramientas de ingeniería, como es el web scraping, no se encontraría prohibido en el marco jurídico vigente, y si bien el legislador ha privilegiado un modelo API First, ¿cierto? Un modelo por APIs para el intercambio de información, dicha preferencia no excluye otro uso, el uso de otros mecanismos que pueden ser idóneos bajo ciertos contextos, ¿cierto? Como planes de contingencia y con el cumplimiento de diversos estándares que espero siempre se cumplan y espero que el regulador pueda impulsar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Tuvimos unas excelentes presentaciones de panel. Esto podría haber estado hecho en inglés y en otra parte y habría estado de excelente calidad. Eh, Mientras vamos estudiando la sala para las preguntas, me voy a dar el gusto yo de preguntar. Pero levanten la mano para que tengan el micrófono al tiro los que quieran preguntar y vamos entregando preguntas. A ver, muy cortito. Rodrigo, ¿cómo tributa el proof of stake? Porque sabemos que el proof of work ya lo dejaron digamos, por un oficio, descontar los gastos de electricidad, etcétera, etcétera, pero se supone que son tecnologías que están cumpliendo la misma función en redes de criptomonedas, pero pareciera que el proof of stake no tiene ese privilegio de pasar la cuenta de luz, etcétera. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, es una excelente pregunta de la cual yo no tengo una respuesta precisa. Yo creo que debería aplicarse el mismo criterio, porque en el fondo la diferencia está más bien en la ejecución. Bueno, ya lo dije yo, pero podemos preguntar. No pueden contestar. Puede que no nos guste, pero yo creo que una forma de preguntar adecuada, y lo hemos probado en otros casos, es probar dando la respuesta o induciendo la respuesta, porque los argumentos son más o menos los mismos. Tú me hiciste una pregunta antes de que comenzáramos, que en realidad yo estaba revisando el 20 número 2, y claro, al final, cuando dice que cómo tributan, posesión o tenencia de activo financiero. Entonces, bueno, si lo que acabo de decir es que este es un activo financiero.
Pero el servicio ha sido mucho más habitado esta discusión yéndolo al bolsón, digamos. ¿Mm? Pero yo creo que debería aplicarse el mismo criterio. A Jorge, y esto en verdad es para Jorge y para Rodrigo. Los dos presentan contando una historia que se viene repitiendo, ¿no es cierto? La versión anterior de esto era casas comerciales contra bancos, con tarjetas de crédito. Las defensas eran, estoy prestando mi plata. eh, y bueno, en definitiva, todas las casas comerciales terminaron como bancos. Entonces, la pregunta es si no estaremos enfrentando una industria muy potente, con mucho ascendiente sobre el regulador, que es capaz de levantar de repente estas barreras de entrada y que si la historia se repite o rima, quizás estamos tratando de hacer lobby aquí por algo que no va a pasar, y debiéramos tratar de quizás de pensar directamente en cómo cambiar o fusionar la regulación bancaria con la fintech, en vez de tratar de seguir poniéndole alternativas a la fintech. Eh, porque esta idea de la proporcionalidad nunca ha sido un principio en el derecho regulatorio chileno. Aquí es generalmente un sí y un no. Se lo dejo ahí a Jorge y Rodrigo. Una pregunta. eh, ¿Y por qué no los multamos nomás cuando esté la API abajo? Tienen cierto estándar de servicio y nos ahorramos todo el riesgo del web scrapping, porque claro, el web scrapping en el fondo obliga a ellos igual, o sea, a la contraparte, a hacer algún tipo de esfuerzo para que no se gatillen todas sus alarmas y todos sus sistemas de prevención de hackeo y de robos de su base de datos. Eh, de nuevo, la historia de RIME se repite. Los bancos y las casas comerciales tuvieron durante un tiempo ruta a ruta haciendo las consultas para la deuda positiva. Los bancos querían esas bases de datos que las casas comerciales habían construido. Y claro, el acuerdo fue un sistema engorroso, precisamente, que no permitiera una competencia tan fluida. Entonces, como una especie de criterio de realidad. Yo cuando me toca enseñar esto siempre digo, bueno, y esto va a depender de cómo funcionen las APIs del banco, y efectivamente la persona que intenta 3 veces comprar con una app o hace cualquier cosa y no pasa por el banco, la abandona. Entonces, no sé, de repente un approach regulatorio más efectivo quizás sería poder de multar, establecer un estándar de servicio. Ya, dejo primero No, a la primera pregunta, porque existe la BIF y no sé si a la BIF le va a gustar que le equiparen con las fintech. Entonces es un tema un poco difícil. Pero dicho eso, más allá de la broma, es poder crear un entorno que me permita a mí ir desarrollando distintos negocios y no partir con uno, y si quiero prestar algo distinto, por ejemplo, soy un emisor no bancario. Ya emito mis tarjetas prepago y me empiezo a dar cuenta que mis clientes me están pidiendo financiamiento y dice, oye, quiero crédito. Mi alternativa es, o soy un banco con un costo gigante, o constituir una sociedad por el lado, una SPA, por el tema de los créditos. Acá no está regulada, una entidad crediticia desregulada, y que es bien chistoso porque ese es el negocio principal de los bancos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que ir con un banco y el banco no me va a abrir la cuenta porque lo va a estar compitiendo. Y no te la abren, de hecho no te la abren. Uno ve los giros y ninguno tiene giro de microcréditos, por ejemplo. Son todos plataformas digitales de servicios digitales. Entonces ese genera el problema. Por ese lado es eso, ir creando un camino que me permita ahí ir viendo distintas alternativas, distintos servicios. Y por otro lado, en cuanto a la proporcionalidad, el ejemplo de la ley FinTech, yo estoy, por ejemplo, si yo presto algún servicio que tiene requisito de patrimonio mínimo y garantía, yo voy como bloque uno, estoy exento. Yo como bloque 3 voy a necesitar una función de auditoría interna, bueno, en bloque uno voy a estar exento o voy a poder externalizarla incluso en una entidad del grupo. Entonces, es combinar esas dos perspectivas para ir creando este camino en que yo vaya acumulando servicios, y si de repente crezco mucho, por ejemplo, tengo un nivel de, no sé, un Tempo, un Mercado Pago, bueno, voy por la licencia de banco y me siento en la mesa y voy a competir, pero en principio yo no me puedo sentar en la mesa.
Bueno, a Buda le fue bien con el PLC, de repente podrían evaluar esa vía para la nueva apertura. A ver, tres temas. Esto es muy entretenido, la verdad que es muy entretenido, sobre todo porque es novedoso. Eh, Efectivamente, lo primero, recordarles, porque esto sí que es antiguo, por qué existían estas entidades que no eran bancos, pero prestaban plata y era la plata propia. Pero las comenzaron haciendo por un tema de IVA, porque en definitiva el interés bancario no es el mismo tratamiento que el interés de una financiera propia, ¿verdad? Porque el interés bancario, entonces, ¿qué hacían? Yo me recuerdo claramente, compraventas de autos que decía, usted quiere comprar el auto, mire, en el segundo piso hay una financiera, casualmente es mía, digamos, entonces yo le presto plata, usted baja y paga y estamos al otro lado y no pagamos IVA. ¿No? Esas son las cosas que van pasando, que se van cambiando. Hoy día, yo creo que la llegada a Mercado Libre, o Mercado Pago, va a provocar un cambio, tiene que provocar, es demasiado grande. Y está en toda América ya. O sea, estas cosas van pasando. Y quiero hacerme cargo del tema del web scrapping porque me metí a propósito de otra cosa. ¿Por qué está demonizado? Porque lo que escuchamos es que el web scrapping que le hacen al PEJUD, ese sí que es peligroso. Y tiene reventado el sistema y por eso se cae. ¿Y por qué? Hoy día ustedes saben que a los demandados les llega una notificación previa. ¿Ah? Porque hay alguien que dijo, oye, pucha, está fantástico esto, oiga, ¿sabe usted? Está siendo demandado, está el tribunal por tal cosa, así que aquí le ofrezco mi servicio. Bueno, pero yo lo hablé con la ministra, que hoy día es la presidenta de la Corte, en su oportunidad, incluso no sé si ustedes saben, pero se presentó una querella en contra de quienes resultaran responsables de hacer este web scrapping. La querella se archivó porque el Ministerio Público no sé, no tengo nada que hacer, ¿no? Vaya a otra parte, digamos. Entonces, claro, en tu plan funciona perfecto, pero como tal, y ayer creo que salió un artículo en el DF sobre el mismo tema, porque en ese ámbito me parece que funciona perfecto, pero, pero de nuevo, no lo tenemos regulado. Entonces, son temas que van pasando, por eso que el desafío normativo nosotros siempre vamos detrás. Esto es así, siempre. Con datos personales, exactamente lo mismo. A propósito de lo que decías tú de la BIF. Eh, a propósito de una negociación con un contrato particular con un banco muy grande, me dice, es que nosotros todavía no estamos preparados con la ley de protección de datos personales. Pero ¿cómo? ¿Es broma? No, me dice, no. Es que le encargamos un estudio a la BIF, porque queremos un estándar común. Oye, digo yo, te quedan 5 meses. ¿Ah? Y como dijo alguien por ahí, el que no empezó está atrasado. Entonces, eso a mí me preocupa en estas redes, ¿fijas? Con estos efectos que ustedes plantean. Desafíos nomás. A ver, varias cosas. Perdón. Varias cosas. Tenemos bien, hoy día el flujo de iniciación de pago y obtención de datos, justamente que es los iniciadores de pago y los prestadores de servicios basados en información, podríamos decir el equivalente en el sistema financiero abierto, tienen flujos mejores que los que probablemente vamos a comenzar con el sistema financiero para partir. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a terminar con flujos redireccionados, lo cual ya es una caída, ¿cierto?, en la experiencia usuario. Y segundo, ¿por qué frente justamente a las multas? ¿Por qué? Porque, bueno, es muy fácil la respuesta de un sujeto pasivo, múlteme. Múlteme nomás. ¿Cuál es el problema? Si el sistema financiero abierto no funciona, ¿quién es el real perdedor realmente en esta mesa? ¿No? Yo creo que inclusive hoy día está indeterminado. Entonces, yo creo que no tenemos que aspirar a simplemente posibles sanciones, sino que como sistema deberíamos aspirar a que funcione el sistema de finanzas abiertas. Eso es lo que debemos aspirar. Y para eso, ¿por qué no, en lugar de simplemente recurrir a una respuesta, con todo el respeto, creo yo un poco fácil, que es la multa, o las sanciones, mejor diseñemos un sistema que logre a los usuarios una buena experiencia, que logre que el sistema pueda tener una buena continuidad operacional y que no termine condenando el sistema financiero abierto a los 6 meses, porque después todos los usuarios digan, oye, si esta cuestión no funciona, ¿por qué gastamos toda esta plata en regulación, en legislar, si después termina que en la práctica se cae solo?
Entonces creo yo que deberíamos aspirar a tratar de que resulte. Y por último, simplemente como dije anteriormente, el web scraping es simplemente otra herramienta de utilización de información. Y yo, igual que un martillo, puedo usarlo bien o mal. Puedo usarlo para construir o para matar a alguien. Entonces, igual que un cuchillo, etcétera. Es simplemente una herramienta. Entonces, el Poder Judicial me encantaría que el día de mañana logre establecer mejores sistemas. Por ejemplo, el Poder Judicial podría eventualmente tener una infraestructura digital tal que tenga APIs para que los llamados puedan ser por parte de ciertas personas que se registren y derechamente los abogados puedan ir consultando, ¿cierto?, la API o una API del Poder Judicial para poder ver las causas. Entonces, en vez de decir, oye, esta cuestión no funciona, ¿cómo lo condenamos? Oye, pero ¿cómo mejoramos el sistema y la plataforma? ¿Cómo mejoramos la infraestructura digital para que este país también por fin pueda tener una infraestructura común digital respecto a la cual podamos ofrecer otros servicios, ofrecer mejor, un mejor servicio no solo a consumidores, hablando en general, sino que personas naturales, ¿cierto?, de la calle que tienen una demanda, ¿cierto?, que están preocupados y que no pueden hacerle seguimiento porque es imposible entenderlo, etcétera. Creo yo que trataría de tirarlo para allá en lugar de condenar a una herramienta, mejoremos el sistema y la infraestructura. Si me permite medio segundo, pero ¿viste cuál es la solución de la ley de datos personales? Prohibir el acceso. Hoy día no sabemos qué va a pasar si la agencia no decide qué pasa con la fuente de acceso público. Cuando hay una ley de compliance, cuando hay una ley de delito informal, de delito económico, que obliga al compliance a conocer a tu cliente. No, no puedo conocer a mi cliente porque a los legisladores se les ocurrió prohibir la fuente del PEJUD. Entonces, vamos en el sentido contrario. Ya, abramos, tenemos tiempo, tenemos 15, 20 minutos de preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Contreras, de la empresa CIMA. Referente al tema de web scraping, digamos, si bien es cierto, es una herramienta que hasta hace mucho era muy usada, hoy día ya ha sido un poquito más restringida producto del tema de la ley de datos personales, porque es una herramienta, si bien es cierto, efectiva, pero también es peligrosa. Entonces, al menos yo como responsable de tecnología en la compañía, en los desarrollos, estoy tratando de ponerle un paralelo ahí al tema del web scraping si es que no está bien regulado. O sea, mientras no se regule el web scraping, que ahora me estoy enterando bien que no está bien regulado, de hecho, yo creo que es muy importante que se regule para que el uso, así como dice acá el señor, no me acuerdo cuál es el nombre, eh, que sea regulado y se pueda usar. En ese sentido, no está pensado regularse el tema de web scraping como otras herramientas, por ejemplo. A ver, hasta donde entiendo, no existe ningún proyecto de ley que regule el web scraping. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que como como el huevo a la gallina, en el sentido de el web scraping claramente puede usarse mal, ¿cierto? Puede utilizarse para barrer páginas completas y hacer un tratamiento de datos masivos, de datos personales de manera irregular. Pero yo creo profundamente que no es necesario regular el web scraping por eso, porque eso ya se trató en la nueva ley de protección de datos personales y va a tener una consecuencia directa que ya está establecida en la norma. Un tratamiento de datos personales no autorizado, como a través de, por ejemplo, herramientas, no va a tener una base de solicitud, ¿cierto? Va a ser un tratamiento desproporcionado. Entonces, ¿por qué regular el web scraping si directamente las consecuencias ya están reguladas? Creo yo que es mejor no regular tanto tecnologías específicas, porque puede ser que el web scraping el día de mañana desaparezca en un par de años. O sea, tenemos una industria tecnológica que está avanzando a pasos agigantados. Entonces, o sea, puede ser que las APIs ya en un tiempo más obsoletas, queden obsoletas por los MCP. Entonces, creo yo que es mejor no regular tecnologías específicas, sino que buscar justamente lo que tú muy bien dices, un tema tan sensible como el tratamiento de datos personales sin bases de licitud desproporcionados, a través de otras herramientas legales que ya existen o que ya nos puso el legislador en bandeja con la nueva ley de datos personales, creo yo. La verdad, que yo sepa, no, me perdiste. Yo tendría la sensación de que uno podría demandar a una compañía por ser negligente en la medida que no evite un web scraping que dé origen a una fuga masiva de datos. O sea, yo creo que en el fondo se necesita... Es que eso es por el resultado, es por no haber tomado
Claro, es por no haber tomado medidas de seguridad Claro, suficientes y necesarias para proteger la información que tenía, pero no por el web scraping, ¿me entiendo? no, sí, pero el estándar de qué tipo de defensa tienes que tener frente a eso, Es que ya existe. Claro, es que si tú pusiste, perdón, solo creo yo que si tú pusiste datos sensibles que están disponibles para poder ser scrapeados, creo que claramente hay una negligencia en materia de seguridad de la información. Y en ese sentido el cumplimiento va por otro lado. Hoy día tenemos una ley marco de ciberseguridad que creo que es bastante robusta, que es bastante buena. Hay bastantes personas obligadas hoy día y si manejas datos con tal calidad de sensibilidad, creo que es altamente probable que estés dentro del listado de OID o de servicio esencial y tendrás que cumplir con ciertos estándares de seguridad y en ese caso sería una filtración con todo lo que implica, creo yo. Exacto, pero justamente la gracia del sistema financiero abierta es que establece como una de las obligaciones el solicitar el consentimiento expreso de los usuarios para poder obtener esos datos. Exacto, exacto. ya, perdón, no, este panel está, pero vamos a quedar nos vamos a quedar cortos y conversando on fire el panel, sí. Hola, yo tengo una consulta, yo creo que va un poco más para Jorge porque lo escuché mencionarla. En el contexto de la inscripción para registro de operadores de tarjeta como operador subadquirente ante la CMF, estamos asesorando a un PSP en ese proceso y dentro de las solicitudes de la CMF nos piden un informe legal de los países en donde liquidamos. ¿Cuántas Eh, jurisdicciones son? La pregunta va más allá en el tema de las criptomonedas. Muchas veces sí, no sé, yo creo que está muy en verde el tema, pero no, quiero saber más o menos si alguno tiene una noción de cómo ve la CMF esto de liquidarle a clientes de este PCP en criptomonedas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo lo ve? Porque en el fondo si te dicen, oye, en qué país liquidas tú? Las billeteras digitales, hasta donde yo entiendo, no tienen un país definido. Exactamente, entonces quería saber si saben más o menos la mirada de la CMF frente a esto, que es una realidad hoy día, no sé, por ahí va la pregunta. Sí, yo mira, hay, El Know Your Client, ¿no? sí, está el tema de la regla de viaje, hay varias cosas, pero va a depender cómo lo tengas estructurado, porque al final la lógica de la adquirencia es, yo proceso el pago con tarjeta y te entrego el dinero. Entonces, si tú luego ese dinero lo conviertes en criptoactivo, tienes una operación adicional. Incluso existe el riesgo de que te digan perdón, que estás vulnerando el objeto exclusivo, porque una de las cosas que tienen los subadquirentes es esto. Entonces, va a depender cómo está estructurado y con mucho cuidado en eso, porque también puede existir el riesgo de que piensen que acá hay un tema de un merchant of record y tú estás haciendo dispersión de pagos al momento de hacer el tema de cripto. La pregunta podría ser, ¿por qué no haces todo en temas de cripto? La CMF por ahora no hay ningún subadquirente inscrito, están los incumbentes, hay un listado como de, creo que eran 10, 14, pero por el momento nada. Y el tema del informe, más allá de si es en cripto o no, también es un tema súper discutido, porque el central cuando hace la modificación, perdón, pone en consulta la norma, viene este informe. Después lo sacan y después la CMF lo vuelve a incluir. Y es bastante curioso porque lo que se busca es regular acá en Chile. Si yo presto la actividad afuera, esté regulado o no, para mí en Chile debería ser indiferente. Lo que yo quiero saber es la trazabilidad del dinero y si se puede hacer allá o no. Bueno, si no se puede, no se puede nomás. Entonces es todo un tema. Se le puede preguntar, sí, pero el riesgo es, bueno, ¿qué va a pasar? Lo mejor es decir, quizás hay, como digo, es ver quizás un tema contable. Yo registro las lucas acá, las entrego allá, por eso depende mucho la estructura. Yo tengo, perdón, yo no soy Adelante. panelista, pero no, es que no me hace ningún sentido que esa idea de que un regulador acá no puede preguntar y pasar qué pasa allá, si tiene incidencia en de dónde sale, cómo se usa la plata acá, dónde se vaya a gastar allá, obvio que le da competencia al final para preguntar, po. O sea, eso es lo que le interesa, me imagino. El informe dice cómo se regula la actividad allá y si se encuentra prohibido, si se encuentra permitido o no que una entidad extranjera liquide pagos del extranjero allá. Y normalmente la respuesta es, lo que hagan en el extranjero a mí me da lo mismo. Si tú estás Pero hay extraterritorialidad en la práctica. Sí, Sí, pero el problema es la A mí, redacción de a la mí norma. impuestos sí me interesan.
Claro, Ahí hay el que dice, Pero no, el que tienen informe políticas legal, de know your client, claro, que tenga todo el pero anti-money laundering, Además, que tenga claro, todo el... pero lo que busca el- Web2 también tiene una referencia. Porque a mí me interesa saber que esa operación va a generar una ganancia. claro, pero desde el punto de vista Para de la que viva CMF, es decirle, contacta tú al regulador. No, está bien, eso No. que dice Agustín. Sí, Tendría derecho a preguntarle. sí, totalmente. Allá, otra pregunta. No, pero dos Claro, más, sí. si las metemos, vamos. Vamos. Tarde, da lo mismo. Vamos a hacer la última pregunta. Tenemos hambre, pero podemos esperar un rato. No, dele. Muchas gracias a todos los panelistas, súper interesante, y a la activa audiencia. Esta pregunta en realidad es para los tres, aunque tiene un incline hacia Jorge, que hablaste bastante del tema como comparativo en UK, en que para hacer esas licencias modulares, y mi experiencia no es en UK, en Australia, se habla de dos criterios, risk-based, activity-based, y perdón el anglicismo, pero también en el FCA en UK tiene los sandboxes, que permiten que estas nuevas entidades piloteen, como tú dijiste, entrenen, prueben, porque en el ecosistema en este momento en Chile, me parece, vos estar equivocada, que puede haber más potenciales riesgos para el consumidor, dado que no tenemos un mecanismo de piloteo como tal. Entonces, más que una pregunta es, ¿cuáles son sus visiones en respecto a, también aplica a cripto, tener como un sistema en que podamos pilotear estas tecnologías, se llame sandbox o de otra forma, para que el activity o entity-based risk sea lo que guíe la innovación? No, es un temón, y para ser bien conciso, sí debería existir. Por ejemplo, el tema de la fintech es bien curioso, porque en temas de finanzas abiertas está el marco y todo para crear el sandbox, en temas fintech no, y te pongo un ejemplo súper concreto: si yo soy bloque 3 y quiero sacar un servicio nuevo y lo quiero explorar, tengo que ir por la licencia completa, y además me arrastran los requisitos de gobierno corporativo bloque 3, entonces no tengo ningún incentivo a desarrollar algo nuevo. Si existiera el sandbox, las reglas las podemos discutir, limitado número de clientes, cantidad de operaciones, transaccionalidad, permite testear el mercado, y lo mismo cuando alguien de afuera quiere venir. Por ejemplo, dado que estuvo el FinTech Forum, tuvo Nubank y estuvo Revolut. ¿Cuál es el incentivo de ellos? A ver, el tamaño del mercado de Chile es chiquitito versus lo que ellos operan, pero ellos, si quieren testear el mercado, partir al tiro con una licencia no tiene mucho sentido. Es mejor tener un entorno controlado, y si se gatillan ciertos resultados, ¡pum!, me licencio al tiro, incluso con un beneficio de incumbencia. Bueno, no, muy buena pregunta. Estoy totalmente de acuerdo también. Y agregar algo pequeño, que en nuestra legislación existe una especie de, no he denominado así, pero yo lo veo así, como un sandbox, que es el capítulo 3H6, si no me equivoco, o 3H3, no estoy seguro, del Banco Central, en el cual se regulan las cámaras de pago de alto y bajo valor, específicamente en el capítulo de las cámaras experimentales. Es un entorno regulado respecto de ciertas entidades que están permitidas, entidades no bancarias, de hecho, entre ellas entidades bancarias, ¿cierto? Otras cámaras ya autorizadas previamente, que pueden presentar un reglamento operativo para sacar una cámara experimental, y a medida que efectivamente esta funcione y supere ciertas transacciones por día, no recuerdo cuál es el número, pero muy alto, debería ya proceder a una regulación oficial. Pero existe la posibilidad de realizar un reglamento operativo previo, y creo que es súper interesante, y sería súper interesante que el legislador avance a establecer licencias o espacios también experimentales para otras tecnologías. Oigan, y una pregunta para todos, y si en vez de pensar en una regulación general, pensamos en algún tipo de contrato regulatorio que la CMF pueda ofrecer que delimite para cada operación todo el tema, porque efectivamente como van variando tanto y son tantas operaciones, entonces quizás por ahí podríamos encontrar algo que le gustara a los regulados y al regulador. Más barato. No es mala, no es Ya. mala solución. Vamos haciendo contratos. Vamos, excelente, ya. Un aplauso a este super panel que tuvimos hoy día.